Aquí tenemos el panel frontal para el control difuso de temperatura. Tiene diferentes componentes que a continuación voy a explicar. El primero es un texto para poner el título control difuso de temperatura. Se inserta y se escribe ese texto. Luego tenemos el serial port para poder seleccionar puerto COM con el cual nos vamos a comunicar con el Arduino. Este sería el segundo. Luego sería el botón de stop para poder parar la simulación. Tenemos un indicador numérico para poder seleccionar el set point, que viene siendo la temperatura deseada. Ese es el siguiente componente de este panel frontal. Luego tenemos otro indicador numérico que es para visualizar la temperatura, que es la temperatura actual. Luego tenemos un termómetro para poder visualizar la temperatura, la cual nosotros seleccionamos mediante el set point. Luego tenemos gráficas para poder visualizar las señales. La primera es para visualizar la temperatura actual y la temperatura deseada, parecida a la que hicimos en el PID. La segunda es para visualizar la señal del foco. Y la tercera es para visualizar la señal del ventilador. Y sería todo en el panel frontal. Ahora nos vamos al diagrama de bloques. Aquí tenemos el diagrama de bloques. Vamos a empezar desde afuera y luego hacia los componentes de adentro. Primero tenemos un fuzzy load para cargar el archivo de las reglas y de las funciones de membresía. Luego tenemos el Open Serial para poder iniciar la comunicación con el Arduino. Creamos un control para poder seleccionar el puerto COM con el cual vamos a comunicar con el Arduino. Del otro lado tenemos el close para poder cerrar la comunicación con el Arduino. Tenemos el bloque de error por si sale un error que nos diga pues cuál es y no se cierre sin decirnos nada. Ahora nos vamos hacia adentro. Tenemos un ciclo while, el cual se va a repetir constantemente hasta que nosotros detengamos la simulación con el botón stop. Luego tenemos el bloque para el TMP35, que es para el sensor de temperatura LM35. Creamos una constante y le agregamos el 0, ya que es el A0, el pin analógico con el cual vamos a trabajar con el Arduino. Luego tenemos el set duty cycle de un canal para el ventilador y set duty cycle de un canal para el foco. De igual forma creamos constantes para poder usar los pines PWM. Para el ventilador sería el pin PWM5. Para poder variar la velocidad, y para el foco el pin PWM3 para poder variar la intensidad del foco. Abajo tenemos una comportador que si detenemos el programa con el botón se va a detener, o si no sale un error que nos diga y luego se cierre el programa. Como les dije, el error nos muestra el mensaje y luego se cierra. En el bloque del sensor de temperatura va a tener la salida pues la temperatura, y vamos a trabajar mediante ella y se va a mandar a diferentes partes. Primero ponemos un indicador para poder visualizar la temperatura. Luego esa misma señal va a ir a una resta y luego mediante una gráfica y luego al build array. Pero vamos a centrarnos primero en la resta. Va a la entrada de la resta y el set point se le va a restar la temperatura, y con ese obtenemos el error, que es la diferencia entre el set point y la temperatura. Así que ahí se manda a esa resta. Y la salida vamos a tener el error que va a ir al build array. Y pues el build array es para poder trabajar con dos o más entradas. Y luego del set point
mandamos esa señal del set point al termómetro para poder visualizar la temperatura deseada, que fue la que les mostré en el panel frontal, al igual que en la temperatura. Ahí tenemos ese componente para poder agarrar las señales de set point y de la temperatura y poder visualizar las temperaturas tanto actual como deseada en una gráfica. Y fue igualmente las que les mostré en el panel frontal, así como el indicador de la temperatura y el del set point. Y la señal de la temperatura que les comenté pues se va al build array y vamos a trabajar tanto con el error como con la temperatura, y la salida la mandamos a la entrada del control difuso, del bloque de control difuso, que es MIMO, múltiple inputs, múltiple outputs, o sea, múltiples entradas, múltiples salidas, ya que en nuestro caso trabajaremos con 2 entradas y 2 salidas. Ya a partir de 2 pues es múltiple. Y en la salida obtendremos tanto la señal de foco como del ventilador, pero hay que separarlas mediante un index array para poder trabajar con cada señal independiente, ya que al principio las unimos pero luego las tenemos que separar nuevamente. Luego dividimos entre 100 esas señales para poder ser utilizadas en los bloques set duty cycle de un canal, ya que esos bloques trabajan con valores entre 0 y 1 y nosotros tenemos rangos de 0 a 100 para la temperatura y de 0 a 100 para la velocidad y la intensidad del ventilador y del foco. Así que si entra un valor de 100 pues no va a poder ser utilizado, ya que como les comenté utiliza valores entre 0 y 1, como se puede ver en los bloques. Si tú le acercas el cursor, ahí te dice Duty Cycle 0,1, que son los valores que admite el Duty Cycle para poder utilizar los pines PWM del Arduino, y así variar la velocidad y la intensidad tanto del ventilador como del foco. Luego agregamos unas grafiquitas para ver la señal tanto del foco como del ventilador, que fue la que les mostré en el panel frontal, y tenemos un delay de 100 milisegundos para que el sistema se actualice en ese tiempo. Y sería todo por el diagrama de bloques. Y se me olvidó decir que pues en el bloque para cargar el archivo, pues esa es la ruta donde lo tengo guardado. Lo tengo guardado entre muchas carpetas porque soy organizado, pero se agrega una constante y se le agrega la ruta y ya va a poder abrir el archivo para poder ser utilizado para el control difuso. Ahora sí sería todo. Ahora nos vamos a control y simulación, Fuzzy System Designer, para poder abrir el archivito que contiene las reglas y las funciones de membresía. Nada más esperamos a que abra. Ya abrió. Vamos a abrir el archivito. Hay que buscarlo entre las carpetas donde lo tengo guardado, ya que como les comenté yo soy muy organizado, así que nada más esperamos a que lo abra. Y aquí tenemos el archivo abierto. Tenemos las variables de entrada y las variables de salida. Las variables de entrada son sensor y set point, que viene siendo el sensor la temperatura actual y set point la temperatura deseada. Y las variables de salida pues es foco y ventilador, ya que esos vamos a variar la velocidad y la intensidad para poder hacer el control difuso. Y tenemos un rango de 0 a 100, que viene siendo la temperatura para las variables de entrada. Y tenemos ese mismo rango de 0 a 100, pero para las variables de salida, que viene siendo el foco y el ventilador, que viene siendo la velocidad y la intensidad de los mismos. Y ahí tenemos las etiquetas para las variables de entrada: muy frío, frío, normal, caliente, muy caliente, tanto para sensor como para set point, son las mismas etiquetas. Igualmente las etiquetas son las mismas para el foco y ventilador,
que en esta ocasión viene siendo apagar, baja, media, alta y máxima. En el eje X tenemos el rango de 0 a 100 y en el eje Y tenemos de 0 a 1, que viene siendo el grado de pertenencia, donde 0 no pertenece y 1 sí pertenece. Y por ejemplo, si tenemos una temperatura entre 0 y 21, en esa área va a ser muy frío. Si tenemos una temperatura entre 19 y 31, en toda esa área va a ser frío. Si tenemos una temperatura entre 29 y 41, en toda esa área va a ser normal. Si tenemos una temperatura entre 39 y 51, en toda esa área va a ser caliente y la restante va a ser muy caliente. Y tenemos un rango, como les comenté, de 0 a 100, que es la temperatura, aunque pues no va a llegar a la temperatura 0 ni no va a llegar a 100, va a llegar entre 20 a 50. Es ese rango más común en el que llega la temperatura y en el que hicimos las pruebas, ya que no puede llegar a muy frío y no puede llegar a muy caliente, ¿verdad? Y de igual forma se trabaja con las variables de salida y se tiene, como les comenté, esas etiquetas: apagar, baja, media, alta y máxima, que es para la velocidad y para la intensidad del foco y del ventilador. Y es igual que lo que comenté anteriormente, de 0 a 1 grado de pertenencia y 0 a 100 los grados, la velocidad de intensidad. Si tenemos un rango de 0 a 11, pues llega a esa área, así sucesivamente con las restantes, como lo comenté con las temperaturas, pero en este caso viene siendo con las velocidades e intensidades. Pero en este caso sí puede llegar a 100 y sí puede llegar a 0, ya que con el PWM es posible, y acá pues aunque el sensor si aguante esas temperaturas, pues no puede llegar por el foco, ya que no calienta demasiado. Y aquí tenemos las reglas, en total son 25 reglas, pero nomás voy a explicar las primeras 5, ya que con esas 5 se pueden entender las restantes. Nada más lo que cambiaría serían las etiquetas, pero ahorita voy a explicar las primeras 5 reglas. Por ejemplo, la primera regla es: si el sensor es muy frío y set point es muy frío, entonces foco está apagado y ventilador es máxima velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una temperatura muy fría y queremos que esa temperatura se mantenga muy fría, pues necesitamos que el foco esté apagado y el ventilador esté a máxima velocidad para poder mantener esa temperatura. Y esa sería para la primera regla. La segunda regla sería: si sensor es muy frío y set point es frío, entonces foco es baja y ventilador es alta. Acá mientras van aumentando o van cambiando las reglas, pues va aumentando la temperatura. Por ejemplo, para la primera regla tenemos un set point de muy frío, para el segundo de frío, para el tercero normal, para el cuarto caliente, para el quinto muy caliente. En el segundo, como tenemos frío, el anterior teníamos el foco apagado, pues ahora lo tenemos en un nivel bajo para que le dé la temperatura y se mantenga en frío. Y el ventilador también disminuye su velocidad, pues, para poder compensar esa temperatura. Y así con las restantes va a ser lo mismo con las restantes. Lo que va a pasar es que el foco va a elevar su intensidad y el ventilador va a disminuir su velocidad dependiendo del set point. Si el set point es muy caliente, pues el ventilador va a estar apagado y el foco va a estar en su máxima intensidad. Si lo queremos en normal, pues va a estar en una velocidad media y una intensidad media, y así sucesivamente con las demás reglas. Y como les comenté, en las restantes, cada 5 reglas cambia la etiqueta.
Las primeras 5 es muy frío, las siguientes 5 es frío, las siguientes 5 es normal, las siguientes 5 es caliente y las últimas 5 es muy caliente. Nada más cambian las etiquetas y lo demás está como en las primeras 5 reglas. Y tenemos una desfusificación de centro de área, ya que la fusificación pues viene siendo lo que hicimos con las funciones de membresía. Y nada más explico 5 reglas porque les comenté para no explicarles las restantes, ya que pues se trabaja o tiene la misma lógica que las primeras 5 reglas. De igual forma, estas reglas las tengo en el reporte por si las quieren observar. Y como les comentaba, lo de las variables es la fusificación. Ahora nos vamos al test size temp para poder probar el sistema antes de simularlo. Y por ejemplo tenemos un sensor y un set point de 0. Y esto se relaciona con la primera regla. Así que el foco tiene que estar apagado y el ventilador en su máxima velocidad. Aunque aquí muestra que el foco está en un 4%. Y como les comentaba, la primera regla, aunque esté en un 4%, pues en teoría está apagado, es muy poquito la intensidad y el ventilador 86 casi en su máxima velocidad, pero es acercable o similar a esa etiqueta. Y acá abajo está la regla que está usando. Si sensor es muy frío y set point es muy frío, entonces foco es apagar y ventilador es máxima velocidad. Así que pues funciona correctamente las reglas y el sistema que hemos diseñado. Nada más quedaría probarlo en físico. Con la primera pestaña hacemos las variables, con la segunda las reglas y con el tercero probamos el sistema. Se pueden agregar más variables de entrada y salida, pero depende de cada quien. En mi caso nada más trabajé con esas 2 de entrada y 2 de salida. Ahora lo que sigue es desplazarnos al panel frontal y subir el firmware al Arduino. Nos vamos en MakerHub, Linz Firmware Wizard. Seleccionamos el Arduino 1, que es en mi caso ese, con el que igual voy a trabajar. Next, seleccionamos el COM, como les comenté, es el COM 4. Le damos Next y Next. Y ya nada más esperamos a que se suba el firmware, ya que sin esto pues no podemos utilizar la view con Arduino. Ya nada más le damos en Finish. Seleccionamos el COM 4. Inicialmente yo le voy a poner un set point de 50. Se puede hacer después, pero yo lo quiero poner antes. Así que pues le ponemos, o le pongo más bien 50 grados. Ya nada más le damos en Run. Ya está inicializado el programa. Como ya tenía encendido el foco y el ventilador, pues aumentamos la temperatura para no tener que esperar a que baje, ya que si es tardado a que baje, y le ponemos un set point de 64. Aquí, mientras se mantenga 64 el foco o más bien arriba de 64, el foco y el ventilador va a estar apagado. Si baja de 64, el foco y el ventilador enciende para elevar la temperatura. Y así va a estar trabajando el foco y el ventilador para mantener la temperatura en el set point, que es lo que queremos que se mantenga. Ahorita está apagado el foco y el ventilador, nada más llega a 63 y se prenden. Llega a 64 y se apagan, y así sucesivamente para que se mantenga la temperatura. Y podemos ver las gráficas. La línea roja es la temperatura deseada y la blanca es la actual. Y aquí vemos la señal del foco y del ventilador. Y con esto comprobamos que el control difuso funciona correctamente. Nada más para poder bajar la temperatura de una forma más rápida se le puede agregar un ventilador.
que funciona como perturbación y no parte del control difuso, así como en el control PID. Y próximamente subiré un video comparando el control PID contra el control difuso y voy a explicar o voy a comentar cuál fue mejor para mí en mi caso. Y como podemos ver, pues la temperatura se mantiene a 64 en el set point que le di y funciona de una manera correcta.